Es el principio de la crisis venezolana. Tenemos varias, mira, hay varias cosas que se están cumpliendo hoy o en este fin de semana. Una fue la desgracia del Viernes Negro, el del Viernes Negro, o Nero, dirían los italianos, como Donato. ¿Por qué? Porque el Viernes Negro, vamos a dejar la pregunta en pantalla, vamos a sacarle su protagonismo acá a Donato. El Viernes Negro significó el fin de la utopía de que Venezuela era rica. Recuerden ustedes que lo inmediatamente anterior al Viernes Negro es el gobierno que decía, el gobierno de Pérez, que Venezuela no era Venezuela, era la gran Venezuela, era la Venezuela saudita. O sea, ya Venezuela, incluso desde el punto de vista filosófico, Venezuela era tan grande que había llegado a ser como una de estas monarquías de Medio Oriente, que básicamente son ricas por derecho, por nacimiento, bueno, por nacimiento ricos son los monarcas, ¿no? Pero el país en general es rico porque tiene petróleo. Ese es el mito del que nosotros salimos, a transitar una circunstancia en la que nos dijeron, epa, ya va, ese poco de bolívares que tú tienes no vale medio realmente. O no es que no valen medio, pero no valen lo que tú dices. Recuerden ustedes que el Viernes Negro es esencialmente el momento en el que al venezolano le dicen, mira, tu moneda que la has cambiado durante, ¿qué? Estamos hablando del año 83 y esto venía como desde los 60. La paridad cambiaria congelada en torno a 4.30, es decir, tú por cada 4 bolívares te daban $1. O sea, esa vaina es un bojotón de real. Estamos hablando de que si alguien tenía 1 millón de bolívares, tenían nada más y nada menos que $250.000, que ha sido plata ahorita y toda la vida. Antes era más por la inflación que histórica que se ha acumulado, antes era mucho más $250.000 que ahorita. Pero entonces, tú pasaste a decirle eso a la gente, mira, eso no es verdad. Y ese fue un gran quiebre. Pero yo les decía que este fin de semana se cumplían más cosas, porque además del Viernes Negro, estamos frente también a algo que yo le comentaba a Daniel y que quizás no profundicé mucho en ello, bueno, sí profundicé, pero en uno de los programas de esta semana, que fue el hecho de que un carnaval como este, después del año, y probablemente sea el carnaval del año 93, ojo, que estamos cumpliendo quizás 30 años de esto, porque a esa conclusión llegamos Daniel y yo cuando estábamos hablando ese día, que probablemente son los carnavales del 93, los carnavales inmediatamente, los que vinieron después del golpe de Chávez. Fueron los carnavales en los que los muchachitos, mamá y papá los disfrazaban de militares, en el mejor de los casos, como fue mi caso. Pero yo fui porque lo pedí. O sea, yo le dije a mi mamá, yo quiero ser militar, de hecho yo quería ser militar. Hubo una exposición de armamento y de equipos militares, creo que en el Fuerte Tiuna, y mi mamá me llevó, yo tengo esa foto guardada todavía, porque de lo que se hablaba en este país, donde obviamente ni mi mamá ni mi papá eran comunistas, jamás lo han sido, todo lo contrario. Y chavistas habrán votado, no sé, creo que sí, por error habrán votado los dos en el 98 y después votaron siempre en contra de Chávez. Yo creo que mi mamá ni siquiera votó por Chávez en el 98 y creo que mi papá tampoco, aunque mi abuelo sí era muy chavista. Este, Me llevaron a esa feria militar y me tomaron unas fotos, no con una cachucha roja, no con una boina roja, pero sí con una cachucha militar y un uniforme militar completo, porque de lo que se hablaba, o sea, estamos hablando de que el referente nacional en Venezuela eran los militares, después del año 92, con la intentona golpista contra Pérez. Y que yo le decía a Daniel que el hecho simbólico de que mamá y papá hayan optado por la idea de masivamente en Venezuela, porque esto fue así, al punto que Daniel me dijo, coño, mi hermano también se lo hicieron, disfrazar a los niños en esos carnavales que vinieron después del golpe de militares, en el mejor de los casos, en el peor le pusieron una boina roja y le pintaron una verruga, y eran Chávez en aquel momento. Ya desde ese momento, esos niños eran Chávez, eran los niños de Chávez sin Chávez haber llegado al poder. Y era el chavismo sin haber cobrado espacio como movimiento político amplio, es decir, que incorporase más allá de los militares a la sociedad venezolana, ya estaba incorporado en la sociedad venezolana. Ya era un sentimiento en la sociedad venezolana. Y esa fue, hablando de fechas fatídicas, 40 años del Viernes Negro, pero 30 probablemente, de los carnavales, donde la figura del militar golpista y sobre todo del Hugo Chávez golpista se convirtieron en las figuras predominantes de la historia contemporánea de Venezuela, donde esto se convirtió en un desideratum popular. Y yo decía, coño, es que hay que verle la cara a ponerle un disfraz militar
a lo más piadoso, a lo más incorruptible que puede tener una familia, que es un niño de 5, 6, 7, 8 años. Yo tenía, en el año 93, tenía 5 años. Yo soy del año 88. Yo soy del año 88. Y esa situación inauguró un momento en el que, si tú te pones a atar los cabos, tú vas a llegar al punto de decir, ¿era realmente Chávez evitable? Esa pregunta me la hizo alguien aquí en algún live pasado. Y yo barajé la hipótesis de aquel profesor que yo tenía en la Escuela de Periodismo de la Central, que él decía, si hubiese ganado Andrés Velázquez en el 93, nos hubiésemos salvado de Chávez. Al día de hoy, esa es una pregunta sobre la que yo no tengo respuesta. Esta es una hipótesis anacrónica, como todas las hipótesis que se hacen post-hechos, pero en la historia. Pero yo digo que ya el hecho de llevar el disfraz de Chávez, ya te hablaba de que esto era prácticamente inevitable. Ahora, ¿quién iba a pensar que teniendo 5 años de margen los partidos políticos de este país, los líderes políticos de este país, iban a ser lo suficientemente miopes como para permitir que Chávez se colara por la baranda? Y digo que hubo muchas posibilidades de evitar esto. Por ejemplo, el papelón que hizo Adey Copey en el año 98, con las candidaturas de Alfaro Ucero y Irene Sáez, respectivamente. Y el peor papel que hicieron luego, apoyando con 2 o 3 días de falta de las elecciones, para que se hicieran las elecciones, a Salas Romer, que era un buen candidato, que era el candidato natural, además. ¿Por qué? Porque Salas Romer venía del proceso de descentralización política, que era quizá la única manera de salvar a la carcomida ya por entonces democracia venezolana. Era la única forma, no había otra. Ya la gente no creía en los partidos, ya la gente no creía en los liderazgos tradicionales, ya la gente dudaba incluso de la democracia. Recuerden que uno de los ítems, a estos que son fanáticos de las encuestas, que salía más a la luz, y me voy a tomar con su permiso, uno de los ítems que más salía con recurrencia en las encuestas de aquellos años, podríamos buscarlas, yo lo habré leído en alguna oportunidad, y por eso lo cito al voleo. Esto no es una defensa de tesis. Si fuese así, les traería la cita completa. Pero una de las cosas que más llama la atención como ítem en las encuestas de aquellos años es que hay gente cuestionando la democracia. Hay gente que la democracia creía por aquel entonces que no era necesaria la democracia. Recuerden, de hecho, sin ir a las encuestas, lo que ustedes con sus primos, con sus tíos o con sus amigos, los que tienen edad, hablaban durante aquel año, que era, aquí lo que se necesita es una mano dura, aquí lo que se necesita es una bota que aplaque la inseguridad, que acabe con la corrupción, que acabe con este desnalgue en el que se ha convertido este país, que ponga orden y que vuelva a ser de Venezuela lo que en algún momento fue, cuando Venezuela era bollante y tal. Entonces, claro, se vinculaba el hecho del orden o de tener orden en el país con la creencia de que el orden iba aparejado de otra vez bonanza económica con el petróleo. O sea, que más, esto es un pensamiento mágico. Esto no tiene nada que ver. Puede haber gobiernos militares donde haya bonanza económica y puede haber gobiernos militares donde la corrupción sea tan grande como pasó al final con Pérez Jiménez, en el que esa bonanza económica se desvanece. Pero la gente tenía la idea de que acabando con los partidos y de que acabando con el liderazgo político tradicional, se acababa aquello. Y si ese acabose, si ese catombe se producía en medio incluso de la emergencia de un liderazgo militar con orden, se tenía la idea de que esos militares iban a administrar mejor el aparato del Estado. De hecho, esa es una de las ideas que sostiene muy ampliamente el componente militar, que da los golpes o trata de dar los golpes en los años 60, porque hay una izquierda revolucionaria que se plantea la insurrección en los 60, pero también hay unos sectores militares que yo no los voy a catalogar de derecha, porque eso no sé si es derecha, eso no, vamos a decir que son sectores militaristas, más que de derecha o de izquierda, porque en esos militares también había incluso componentes comunistas, y algunos que no, eran anticomunistas, simplemente eran anticomunistas, pero ante todo militares, que plantean que quien mejor puede administrar un país son los militares, porque tienen una disciplina, porque vienen de unos estudios, porque vienen de una jerarquía que les hace mejores administradores del país. Eso es un planteamiento, eso es una teoría dentro de ciertos grupos militares que buscaban dar golpes de Estado, porque dicen, los partidos no saben, los partidos son corruptos, además están llenos de incapaces, más allá de que, bueno,
hubiese gente capaz dentro de algunos partidos. Pero no, ellos se iban con la idea de que quien mejor podía administrar el aparato del Estado eran los militares. Entonces, bueno, esta larga referencia, porque en el año 1998 eso ya aparecía en los sondeos de opinión. El tema de que la democracia y los partidos, por consiguiente, estaban vinculados a una mala administración del Estado, a la corrupción, a todo, se podía acabar a través de el gobierno militar. La gente llamó al militar. O sea, Chávez no es un producto enteramente espontáneo. Chávez es un tipo invocado. Eso también lo hablaba esta semana con Daniel. Pero quería profundizar en esa pregunta. No quiero extenderme más porque